Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Bienvenidos una vez más al canal de Miguel Valencia. El día de hoy estaré compartiendo y estaré explicando un poco sobre teorema del coseno. Esta es la clase de teorema del coseno. Vamos a ver el concepto del teorema, las ecuaciones ya despejadas y luego vamos a resolver unos ejercicios, dos casos que se presentan en los cuales se utiliza el teorema del coseno. Entonces vamos con toda para explicar esta clase de teorema del coseno. Espero estés muy pendiente. Bueno, y primero el teorema del coseno enuncia que en un triángulo, recordemos que el teorema del seno y el teorema del coseno, que si no has visto el video de la clase completa del teorema del seno, por allí te lo dejo en la descripción de este video. Estos teoremas se aplican para triángulos que no son rectángulos. Antes hablábamos de razones trigonométricas y de teorema de Pitágoras. Esas dos ecuaciones, esos dos procesos, usando las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, se aplican para triángulos rectángulos, o sea, para triángulos que tienen ángulos de 90 grados. Pero un ángulo de 90 grados, pero el teorema del coseno y el teorema del seno se aplican para triángulos que no son rectángulos. Esos triángulos se llaman triángulos oblicuángulos. Pero bueno, entonces, partiendo de esto, el teorema del coseno enuncia que en un triángulo el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ambos lados por el coseno del ángulo que forman. Uy, Dios mío. ¿Qué dice el teorema del coseno? Que el cuadrado, que teniendo como base este triángulo que tenemos acá, el triángulo ABC, dice que para hallar el valor de a al cuadrado, ¿sí? Debemos, dice, sumar los cuadrados de los otros dos lados. Entonces sumo los cuadrados de los otros dos lados, es decir, b cuadrado más c cuadrado, menos el doble producto de ambos lados, menos 2 veces por b por c, ¿sí? De los otros dos lados, multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos lados. ¿Cuál es el ángulo que forma el lado B y el lado C? Este lado B y este lado C forman el ángulo A. Por eso es igual a coseno de A. Y asimismo se aplica para cada uno de los lados de un triángulo oblicuángulo. Entonces se aplica que, por ejemplo, quitemos todo esto, b cuadrado, en la segunda formulita, b cuadrado, es igual a al cuadrado más c cuadrado, ¿sí? Los otros dos lados al cuadrado sumados, menos el doble producto de los lados, o sea, a por c, por el coseno del ángulo que forma el lado A y el lado C. El lado A y el lado C forman el ángulo B, como lo podemos evidenciar allí en nuestro triángulo, en la figura. Lo mismo sucede para el lado C. Para el lado C también tenemos que c cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado menos 2a por b por coseno del ángulo que forma A y B, que es el ángulo C. Y listo. Este es el enunciado del teorema del coseno. Ahora, a mí me gusta ser muy práctico. El enunciado le sirve a aquellos que pues estudian matemáticas y que, bueno, quieren saber los conceptos y todo. Pero en realidad lo que uno va a usar pues son las ecuaciones. Entonces, mis queridos estudiantes, gratis, les voy a entregar las ecuaciones que se deben usar para resolver situaciones o ejercicios de teorema del coseno. No les voy a cobrar por esto, mírenlas. Las ecuaciones despejadas, véanlas, aquí las tenemos. Si yo quiero hallar el lado A, porque es que aquí me dice cómo hallar A al cuadrado, pero es que A al cuadrado nadie le va a pedir uno, bueno, halle A al cuadrado. No, le van a pedir el lado A del triángulo, el lado B, el lado C, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Entonces aquí les estoy dando gratis las ecuaciones ya despejadas. Si nos piden el lado A, entonces vamos a aplicar esta primera ecuación que dice que A es igual a la raíz cuadrada de b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por coseno de A. ¿Sí?
Hay que hacer todas estas operaciones. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios. En un momento vamos a hacer unos ejercicios donde explico cómo aplicar cada una de estas ecuaciones y cómo realizar sobre todo las operaciones internas en estas ecuaciones para que no tengamos errores en cuanto a operaciones. La ecuación despejada para hallar el lado B, mírela acá tan bonita. La segunda que nos aparece, gratis, se la estoy dando. Raíz cuadrada de A al cuadrado más C cuadrado menos 2AC por coseno de B. No, pero difícil, pero ahí está. Para hallar el lado C del triángulo, pues aquí la tenemos. Mira qué bonita. C es igual a A al cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno de C. Estas ecuaciones son para hallar los lados. Y las ecuaciones que están al frente son para hallar los ángulos. Cuando yo quiero hallar el ángulo A, ay, mire qué bonito esto, es coseno a la menos 1 o arco coseno, como algunos lo llaman, arco coseno o shift coseno, también lo llaman algunos porque en la calculadora es con el botón shift. Es coseno a la menos 1 de B cuadrado menos C cuadrado menos A al cuadrado por 2, dividido, todo eso dividido en 2BC. 2 por B por C. Esta es para hallar el ángulo A. El ángulo B, acá también tenemos la ecuación del ángulo B. Mira qué bonita. Coseno a la menos 1 o arco coseno de A al cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado dividido. Todo eso entre 2 por A por C. Y aquí está para hallar el ángulo C también la ecuación. Ojo acá. Hay algo muy importante que aclarar. Y es que estas ecuaciones y este teorema así como está formulado se aplica cuando hemos escrito las partes del triángulo de manera correcta y de esta misma forma. ¿Cómo se escriben las partes del triángulo de la misma forma? Voy a borrarlas y las voy a escribir. A ver, ¿cuándo se cumple? Cuando si yo, por ejemplo, le pongo a este ángulo A, al lado que queda opuesto a ese ángulo, yo le voy a poner el lado A minúscula. ¿Sí? Siempre deben corresponder las letras de los ángulos con las letras de los lados para que se apliquen estas ecuaciones despejadas. Si yo le pongo aquí B, pues este sería el lado B minúscula. Si le pongo aquí C, este sería el lado C minúscula. ¿Sí? Entonces, para que se apliquen estas ecuaciones debe cumplirse esto que acabo de explicar. Que corresponda el ángulo con el nombre del lado, el nombre del ángulo con el nombre del lado. Tiene que corresponder para que se pueda aplicar. Lo mismo, supongamos, voy a volver a borrar y voy a volver a escribirlos de otra forma. Si aquí es el ángulo A, pues aquí quedaría el lado A opuesto, ¿sí? Si aquí es el ángulo B, pues aquí quedaría el lado B. Si aquí es el ángulo C, pues aquí quedaría el lado C. Entonces es importante que cuando nos pongan un ejercicio, que cuando nos pongan un problema, nosotros empecemos a ponerle nombre a esos lados y a esos ángulos. Y siempre que les pongamos nombre, pues tengamos en cuenta esto, que el ángulo y el lado opuesto debe corresponder en su nombre. El ángulo con letra mayúscula, el lado con letra minúscula, pero deben corresponder ángulo y lado opuesto. Ángulo y lado opuesto, ángulo y lado opuesto. Esto es importante porque si no, se nos descuadra toda esta formulita y después ¿qué? Entonces, para aplicar estas formulitas que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, esa es la conceptualización del teorema del coseno y las ecuaciones ya despejadas gratis que se las entrego para que usted pueda resolver problemas, ejercicios con teorema del coseno. Y ahora vamos a ver dos casos donde se pueden aplicar el teorema del coseno y vamos con todo a ver estos dos casos. Muy bien, el primer caso en el que se puede aplicar el teorema del coseno es cuando se conoce un ángulo del triángulo y los lados adyacentes a este, ¿sí? Entonces se conocen los dos lados que forman el ángulo y el valor del ángulo. Vamos a resolver estos dos ejercicios que aparecen aquí en pantalla. Y con ello, pues vamos a explicar cómo se resuelve un ejercicio cuando se presenta el caso 1. Generalmente en el caso 1, lo que le piden es hallar, o lo primero que hay que hacer, así queramos hallar ángulos o queramos hallar lados, lo primero que hay que hacer es hallar el lado que hace falta. Entonces un triángulo tiene 3 lados, ¿sí? Y nos dan 2 de sus lados y nos hace falta
un lado. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular ese lado que hace falta. Vamos a resolver estos ejercicios y voy a explicarles así como los pasitos que uno tiene que tener en cuenta, los aspectos que uno debe tener en cuenta, aspectos generales que uno debe tener en cuenta para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, en primer lugar, vamos a resolver el ejercicio A. Y lo primero que debemos hacer es nombrar el triángulo. Nombrar el triángulo. El triángulo. Ojo, recordemos las cositas que les acabé de decir que debíamos tener en cuenta. Deben corresponder el ángulo con su lado opuesto. En este caso ya tenemos el triángulo nombrado ABC. Entonces lo que vamos a hacer es colocar los nombres de los lados. El que está opuesto a B se llamaría lado B. ¿Sí? El que está opuesto a A se llamaría lado A minúscula. Y el que está opuesto al ángulo C se llamaría lado C minúsculo. Y entonces ya tendríamos los nombres de este triángulo. Es lo principal, porque si no, no podemos aplicar las formulitas, las ecuaciones del teorema del coseno. Entonces es lo primero que debemos hacer, nombrar esto. Vamos a colocarlo con otro color. Con color rojo puede ser. Listo. Entonces ya tenemos los nombres de nuestros lados también. A minúscula, B minúscula y C minúscula. Listo. Entonces cuando conocemos un ángulo y dos de sus lados adyacentes, lo primero que hacemos es nombrar el triángulo. Luego, como segundo paso, vamos a hallar el lado desconocido. Vamos a hallar el lado desconocido. En este caso, pues el lado desconocido es el lado C minúscula, el lado C. ¿Cómo calculamos el lado desconocido? Pues usando el teorema del coseno. Miremos nuestras ecuaciones y vamos remitiendo de una vez a las ecuaciones. Aquí tenemos la ecuación del lado C. Mira qué bonita, aquí tengo todas las ecuaciones, ¿no? Aquí tenemos la ecuación del lado C. Vamos a transcribirla un poco más grande porque las tengo ahí pequeñitas para poderlas poner allí en pantalla. Entonces el lado C es igual a raíz de A al cuadrado más B cuadrado menos 2 por A por B por coseno de C. Nótese que siempre que pues tengamos dos lados y el ángulo que forman estos dos lados, vamos a tener pues toda la información para hallar el lado desconocido, ¿sí? A veces uno pues va a tocar hallar otro lado, en este caso fue el lado C, pero siempre vamos a tener toda la información para hallar el lado desconocido. Luego entonces vamos a hallar el lado desconocido aplicando el teorema del coseno. Ya sacamos la ecuación del lado C, que para este triángulo es el lado que tenemos desconocido, y ahora vamos a reemplazar. Entonces esto es como un subpaso aquí, vamos a reemplazar los valores, ¿sí? C es igual, no conocemos el valor de C, es igual a al cuadrado. Entonces ponemos el valor de A. ¿Cuánto vale A? Aquí tenemos el valor de A. 7,1 al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Por facilitar un poco y que no se vea tanta cosa, no voy a poner las unidades de medida. Lo correcto sería incluir los centímetros, ¿sí? Pero pues acá ya sabemos que tenemos centímetros y centímetros. La respuesta de C nos va a dar en centímetros, sin necesidad de hacer todas las operaciones con las unidades de medida. Entonces voy a omitir las unidades. Pero le digo, si usted, no sé, si a su profesor le gusta que le pongan las unidades ahí, pues póngaselas ahí. Se va a ver un poquito más montonera y todo eso, pero pues si al profesor le gusta, hágalo. Reemplacemos entonces sin las unidades para mi caso. Mis estudiantes lo pueden hacer sin las unidades. Bueno, 7,1 al cuadrado más B cuadrado. ¿Cuánto vale B? Mire, 12,3. 12,3 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Ahora, la formulita. Estoy siguiendo esta fórmula. Al cuadrado más B cuadrado menos 2. Coloco el 2.
luego sigue A. Lo mejor es ponerlo entre paréntesis para saber que es una multiplicación. A vale 7,1 por B. B vale 12,3 por coseno de C. Por coseno del ángulo C, que en este caso mide, aquí lo tenemos, vea, ángulo C mide 82 grados. 82 por coseno de 82. Y todo eso va dentro de una raíz. ¡Wow! Mucha raíz tan grande. ¡Listo! Ya tenemos entonces los valores reemplazados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular. Pues usando la calculadora científica. Tengan cuidado con las calculadoras científicas. Vamos a bajar esto por acá. Ahí les adelanté el caso 2. ¿Listo? Pero ojo, el orden es importante acá. Ya reemplazamos, ya no necesitamos los datos de los triángulos, ya los tenemos. Entonces vamos a bajar un poco más. El orden en resolver las operaciones es importante. C igual a raíz. Vamos a resolver. Yo que aconsejo que se resuelva el cuadrado, este cuadrado y esta multiplicación por aparte. ¿Sí? Es decir, que en la calculadora saquemos primero 7,1 al cuadrado. Entonces 7.1 por 7.1. Es lo mismo que multiplicar 7.1 por 7.1. Eso da 50,41. 50,41. Más, saquemos el otro cuadrado. 12.3 por 12.3. Ojo, es multiplicando. Como es elevado al cuadrado, multiplico 12.3 dos veces por 12.3. Dos veces, ¿sí? O también en la calculadora hay una opción de x elevado al cuadrado. También la podemos usar para elevar al cuadrado el número que pongamos allí. Si tienen una calculadora científica, ahí les va a aparecer x al cuadrado. Entonces ponemos 12,3 y ahí nos va a salir elevado al cuadrado si lo oprimimos este botón. O ponemos 12,3 a lo clásico por 12,3 en la calculadora y también nos va a botar el mismo, el cuadrado. Eso da igual a 151,29. Y luego, ¿listo? Luego entonces sacamos el resultado de toda esta multiplicación. Toda aquí, toda. Ponemos 2 por 7,1 por 12,3 por coseno de 82 y pues eso va dentro de un paréntesis. Entonces va a salir algo en la calculadora, pero va a salir 2 por 7.1 por 12.3 por coseno de 82. Así les va a salir en la calculadora. Igual y sacamos el resultado. Sacamos el resultado de esto y nos dio... bueno, aquí podemos poner el menos, ¿sí? Bajamos sistemas también, pilas. Y nos dio 24, bueno, voy a poner todos los decimales, 30, 79, 73, 81. Nos dio todo eso. Sí, pero lo vamos a aproximar a 24,31. 31. Y entonces todo esto debe ir dentro de la raíz cuadrada. ¿Sí? Y pues acá voy a poner esto. Vas a ver que aquí ese 24,31 salió de operar todo esto. 24,31. ¿Listo? Luego entonces vamos a sumar y a restar lo que está dentro de la raíz. Entonces c igual a raíz cuadrada de, y sumo y resto 50.41 más 151.29 menos 24.31 igual. Y eso nos dio 177,39. Y por último, allí sacamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 177.39, eso da igual a 13,32 aproximadamente.
aproximo con 2 decimales. Y pues ya recordemos que esto nos da en centímetros. Y ese es el valor del lado C del triángulo que tenemos acá desconocido. ¿Sí? Entonces aquí en este triángulo el lado C valdría 13,32. Aquí valdría 13,32 centímetros. Sería el valor del lado C. Este es el caso 1, cuando se conoce un ángulo y los lados adyacentes a este ángulo. Se conoce el ángulo C, que es mide 82, y el lado A y el lado B, que forman ese ángulo C. Aquí está el lado A, aquí está el lado B, forma el ángulo C, son adyacentes al ángulo C. Y con este caso, pues podemos hallar el lado desconocido, que en este caso es C. Hallamos el lado desconocido, que es 13,32 centímetros. Profesor, ¿qué pasa si no nos piden el lado? Si no nos piden, por ejemplo, el ángulo. No, necesito hallar el ángulo A. No sé cuánto vale y necesito hallarlo. Para ese vamos a aplicar el caso número 2. Pero pues todavía no hemos pasado al caso número 2. En el caso número 2 nos dan los 3 lados, que ya los tenemos acá. Tenemos los 3 lados y luego nos piden hallar un ángulo. Con esos 3 lados podemos hallar ya el valor del ángulo también aplicando el teorema del coseno. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. No se vaya a ir. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar. Por ejemplo, aquí si nos piden el ángulo A, pues aplicaríamos esta primera ecuación, ¿sí? La del ángulo A. Pero para ello necesitamos el valor de los 3 lados, A, B y C. Entonces, por eso primero vimos este caso 1, por si nos dan solamente 2 lados. Si nos dan solamente 2 lados, pues aplicamos este procedimiento que está aquí, que acabé de explicar. Bien, entonces vamos bien con el lado, con este triángulo A, la solución del ejercicio A, donde nos están pidiendo solamente el lado. Vamos entonces a hacer el ejercicio B. Solución del ejercicio B. Solución del ejercicio B. Vamos a solucionar este ejercicio B. Lo saqué de aquí, lo copié y lo pegué. Este es el mismo, ¿sí? Lo puse aquí abajo para que nos quede más fácil, no tengamos que estar subiendo. Entonces, solucionemos. Es el caso 1, tenemos 2 lados y el ángulo que está entre ellos, el ángulo adyacente. Y lo primero que hay que hacer entonces, primer paso del ejercicio A, que es nombrar el triángulo. Hay que nombrarlo, nombrar triángulo. Como teniendo en cuenta pues que el ángulo debe coincidir con su lado opuesto en su letra. El ángulo en mayúscula y el lado en minúscula. Entonces, por ejemplo, este es el ángulo C, porque ya nos dan el nombre del ángulo. Entonces, el que está opuesto sería el lado C. Este sería el lado C. Este sería el ángulo B por acá. Entonces, opuesto tenemos al lado B minúscula. Y este sería el ángulo A. Entonces, opuesto tenemos al lado A minúscula. Y ya tendremos pues los nombres de este triángulo. Importante porque si no colocamos correctamente los nombres, pues no podemos aplicar estas ecuaciones que acabamos de sacar de teorema del coseno. Listo. Después de nombrarlo, entonces vamos a hallar el lado desconocido. Hallar lado desconocido. Para este caso estamos hallando los lados. Recordemos que pues cuando tenemos 2 de sus lados, nos toca es completar para que nos queden 3 lados. Y ahorita en el segundo caso pues vamos a aprender cómo hallar el ángulo, ¿sí? Cómo hallar ángulos. En el segundo caso nos dan los 3 lados y debemos hallar el ángulo, uno de los ángulos o todos los ángulos del triángulo. Hallamos el lado desconocido. Para este caso el desconocido es el lado A. Entonces vamos a nuestras ecuaciones despejadas y buscamos la del lado A, que es esta. Vamos a transcribirla para que nos quede un poco más grande. Entonces el lado A es igual a la raíz de b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por coseno del ángulo A. Listo, ya tenemos entonces nuestra ecuación. Ahora reemplazamos los valores. Reemplazamos
¿sí? Entonces A es igual a raíz de B cuadrado. B en este caso vale 11,7 centímetros. Entonces 11,7 más C cuadrado. C cuadrado en este caso vale 14,2. 14,2. Lo pongo entre paréntesis como para que se vea más organizado. Mire, este es un error que cometen mucho los estudiantes para que tengan cuidado. El error que acabé de cometer acá. Pilas porque esto está elevado al cuadrado. Vea, b al cuadrado. Y yo aquí no le puse el bendito cuadrado. Entonces hay que ponerlo. Pilas. 11,7 al cuadrado más 14,2 al cuadrado. ¿Sí? Mire, verifiquemos que arriba no se nos haya olvidado. No se nos olvidó. Muy bien. Entonces, pila, hay que ir siguiendo la formulita. Hay que ir siguiéndola y como debe ser. Entonces, b cuadrado más c cuadrado menos. Entonces coloco el menos. 2, coloco el 2 por B que vale 11,7 por C que vale 14,2, creo que 14,2 por coseno del ángulo A. El ángulo A mide 23 grados, coseno de 23, y todo eso va dentro de una raíz cuadrada. Wow. ¿Listo? Entonces, luego de reemplazar, vamos con las operaciones, ¿sí? Operar. ¿Cómo operamos? Pues teniendo en cuenta el orden que les dije en el ejercicio anterior. Primero resolvemos el cuadrado y toda esta multiplicación dentro de la calculadora para que nos quede bien. Entonces ponemos a igual a raíz cuadrada de, porque lo puse en rojo, a igual a raíz cuadrada de 11,7 al cuadrado es 11,7 por 11,7 igual a, da 136,89 más 14,2 al cuadrado es 14,2 elevado al cuadrado igual a 201,64 menos, ¿sí? Estoy siguiendo la formulita, vea, más, menos, y resolví los cuadrados. Para que lo tengamos en cuenta, ahora voy a resolver toda esa multiplicación. Pongo 2 por 11,7 por 14,2 por coseno, cos de 23, y aquí me sale en paréntesis que tengo que cerrar, es igual a aproximado a 305,87, y todo eso dentro de una raíz. Luego de operar eso, entonces resuelvo la suma y la resta que me aparece acá, ¿sí? Esa operación. Entonces 136,89 más 201,64 menos 305,87 igual. Saco el resultado. Raíz de 32,66. Y ojo, porque aquí también hay otro error que se comete y es comerse la raíz. Entonces no me la van a comer, por favor. La raíz va hasta el final, ¿sí? Y luego ahí sí saco la raíz cuadrada. 32, raíz cuadrada de 32,66 igual a 5,71. Y pues esto le agregamos las unidades centímetros. Aquí ya no va raíz. Ojo, porque algunos acá colocan raíz de. No, ya esto ya hallé la raíz, no hay necesidad de ponerla. Esa es la operación que resolví. Entonces, el valor del lado desconocido, del lado A de este triángulo, es de 5,71 centímetros. Entonces, este lado mide 5,71 centímetros. Y me quedó amontonado. Entonces, este lado A mide 5,71 centímetros. 5,71 centímetros y listo. Hemos pues solucionado este ejercicio, estos dos ejercicios para demostrar y para ilustrar un poco el caso 1 del teorema del coseno, ¿sí? Entonces, si tienes dudas sobre el caso 1 del teorema del coseno,
puedes hacer preguntas allí en los comentarios, estaré atento. Este es el caso cuando se conoce un ángulo y los lados adyacentes a este. Un ángulo y dos lados, ¿sí? Y nos están pidiendo, en este caso, el lado restante. Esto lo hice intencional para que pues podamos saber lo que se viene, que es el caso número 2. El caso número 2 se aplica cuando se conocen los tres lados del triángulo. Recuerda que no es un triángulo rectángulo, es un triángulo oblicuángulo, es un triángulo que tiene ángulos pues, distintos a 90 grados. Y en este caso se conocen los tres lados del triángulo. Y lo que vamos a ver es cuánto vale uno de los ángulos. ¿Sí? Con lo que voy a explicar se pueden hallar todos los ángulos. ¿Sí? Pero pues vamos a ver cómo se halla uno de los ángulos y con ese ya pues aprendemos a hallar los demás ángulos. Así que si por ejemplo en este caso nos pidieran que halláramos el ángulo B, teniendo ya los tres lados A, B y C, podemos hallar el ángulo B sin ningún problema. O podemos hallar el ángulo C sin ningún problema. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver un ejercicio. Este ejercicio es para hallar ángulos y al final vamos a resolver un triángulo completo. ¿Sí? Vamos a hallar todos los lados y todos los ángulos de ese triángulo aplicando el teorema del coseno. Listo, vamos entonces con el caso número 2. Cuando se conocen tres lados del triángulo, voy a traer mis formulitas del teorema del coseno por acá para tenerlas a la mano, las ecuaciones. Eso es. A ver, ajá, listo. Pongámoslas por acá. Borremos este. Perfecto. Cuando se conocen tres lados, entonces vamos a resolver este ejercicio. Dice cuál es el valor del ángulo gamma del siguiente triángulo si se sabe que los lados ABC miden 6, 8 y 12 respectivamente. Bien, entonces nos están dando ya los nombres de los lados. Vamos a cambiar el nombre de este ángulo no por la letra griega, sino por C. Porque vea, tenemos opuesto el lado C. ¿Sí? Entonces, bueno, se me olvidó nombrar los pasos y poniendo los pasos. Cuando se conocen tres lados, nos están pidiendo hallar el valor de un ángulo. Entonces, lo primero que debemos hacer, como siempre, es nombrar el triángulo. Hay que nombrar el triángulo. Como teniendo en cuenta las características que he dicho anteriormente, que cada ángulo debe corresponder con su lado opuesto. Entonces, por eso es que yo aquí de una vez, en vez de poner la letra griega, pongo C, ángulo C. Este es el lado A, entonces el que está al frente sería el ángulo A. Este es el lado B, entonces el que está al frente de este ángulo sería el ángulo B. ¿Sí? Para que nos forme el triángulo ABC. No tengamos acá pues problemas con la aplicación del teorema. Listo, luego de nombrar el triángulo correctamente, pues simplemente hallar el ángulo desconocido. Hallar ángulo desconocido. ¿Cómo se halla? Aplicando la formulita. Es que yo, mejor dicho, lo que les di gratis es lo que vale más, ¿sí? Porque les di la ecuación ya despejada. Entonces, aquí necesitamos hallar el ángulo C. Pues buscamos dentro de nuestras ecuaciones del teorema del coseno, la ecuación del ángulo C. Y mira qué bonita. Aquí está la ecuación. Vamos a transcribirla para que sea un poco más grande para ir resolviéndola. Entonces, C es igual a coseno a la menos 1 o arco coseno de a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado sobre 2ab. ¿Listo? Ya tenemos la ecuación. Ahora lo que debemos hacer, como en el paso anterior, es reemplazar. Reemplazar los valores. Aquí pues también hay una serie de características que hay que tener en cuenta. Entonces C igual a coseno a la menos 1 de, empezamos,
a al cuadrado. Entonces busco en mi triángulo cuánto vale a, vale 6. Entonces pongo 6 al cuadrado más b al cuadrado. No se va a comer los cuadrados. B vale 8. Entonces pongo 8 al cuadrado. Menos c cuadrado. Pongo menos. Y pongo mi valor de c, que es 12 al cuadrado. Sobre 2 por a por b. Entonces 2 por a, que vale 6, por b, que vale 8. Y todo eso va dentro de un paréntesis. ¿Listo? Profesor, aquí, ¿por qué no colocó paréntesis? Bueno, a veces no se coloca, a veces sí. Yo utilizo sobre todo, bueno, cuando son decimales, así, entonces para meterlos en el cuadrado los pongo en el paréntesis. Cuando son fracciones toca, pero cuando son decimales me gusta usar los paréntesis. Acá son números enteros los que estamos pues elevando al cuadrado, entonces no, aunque no se ve tan amontonado, el 6 al cuadrado más 8 al cuadrado se diferencia. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Operamos, pero hay que operar en el orden correcto. Hay que operar en el orden correcto. ¿Cuál es el orden correcto? Vamos bajando. ¿Cuál es el orden correcto para realizar la operación aquí en este caso? Entonces, c igual a coseno a la menos 1 de... Resuelvo primero los cuadrados. Este y esta multiplicación. Entonces, 6 al cuadrado da 36, porque 6 por 6 da 36, más 8 al cuadrado da 64, menos 12 cuadrado da 144, sobre 2 por 6, 12, y 12 por 8, 96. Resolví las operaciones. Pilas, si no sabes resolver las multiplicaciones rápido, pues hágale pues. Entonces resolví 6 por 6, 36, 8 por 8, 64, 12 por 12, 144, y 2 por 6, 12, por 8, 96. Y listo, he sacado esos resultados. Luego de la operación, coseno a la menos 1, estoy resolviendo. Resuelvo la suma y la resta que me aparece en la parte superior. Pues es mi consejo. O sea, para que quede correctamente y tengamos seguridad de que quedó bien, es mejor así. 36 más 64 menos 144, eso da igual a menos 44. Menos 44 sobre 96. ¿Listo? Y ahora, para finalizar, ahora sí, c igual a, ponemos en nuestra calculadora esto que está aquí. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues ponemos shift, luego oprimimos coseno, cos, y con estos dos pues nos va a salir coseno a la menos 1. Shift cos, y dentro del paréntesis podemos ponerlo de dos formas. Una división, ¿sí? Acá ponemos una división, menos 44, no vamos a comer el menos porque no da diferente. Menos 44 dividido en 96. Menos 44 dividido en 96, lo podemos poner así. O si su calculadora tiene la opción, pues pone la fracción menos 44 sobre 96. Debería dar lo mismo. Entonces vamos a ver, menos 44 dividido en 96, eso da 117, me dio 117,28 grados. ¿Sí? Ahora lo voy a hacer con la fracción coseno a la menos 1 de menos 44 sobre 96, a ver si me da lo mismo. Y efectivamente me dio lo mismo. Entonces, si da lo mismo, podemos hacerlo o con la división o poniéndola en forma de fracción. Y hemos hallado entonces el valor del ángulo C para este triángulo. Estamos resolviendo este ejercicio donde nos pedían el valor del ángulo C. Pues simplemente aplicamos las ecuaciones del teorema del seno, que las vi despejaditas con plastilinita y operamos de manera correcta, que esto es súper importante. Importante operar de manera correcta, importante. ¿Sí? Si no operamos de esta manera, puede ser que nos dé otros resultados o algo así. Entonces hay que tener cuidadito con esto. Hay algunas calculadoras en las que usted puede incluir toda la operación, ¿sí? Todo el paréntesis y poner el coseno a la menos 1 y todo, poner todo esto de una.
Mm, si su calculadora lo permite, pues lo puede hacer. Eso sí, a su profesor debe explicarle de dónde salió todo eso. Pero pues este sería el proceso completo de las operaciones, aunque usando la calculadora, pero haciendo todo el proceso de dónde salió cada cosita de cada número. Y listo, entonces este es el caso número 2, cuando se conocen tres lados del triángulo y nos piden hallar un ángulo. Muy bien, vamos a mirar vamos a resolver dos ejercicios más de teorema del coseno que se pueden encontrar. Por ejemplo, este tipo de ejercicio que tenemos aquí. Dice, si cierto triángulo tiene un lado de 25,5 centímetros y otro de 37,5 centímetros y sus respectivos ángulos opuestos son de 37 grados y 62 grados, ¿cuánto mide el otro lado? Entonces, importante que sepamos cómo, que sepamos nombrar el triángulo, ¿sí? Si sabemos nombrar el triángulo, podemos aplicar las ecuaciones del teorema del coseno, que pues todavía no las he pasado por acá, lo voy a pasarlo de una vez. Si sabemos renombrar el triángulo, nos va a quedar fácil. ¿Por qué? Porque podemos aplicar estas ecuaciones que sacamos, que les di gratis, del teorema del coseno, y no habría problema en muchas cosas, nos ahorraríamos muchos problemas en los ejercicios o confusiones. Entonces, lo ideal siempre es empezar con nuestro triángulo ABC, ahí ya está. Y de ahí empezar a ubicar los lados que nos dan y los ángulos que nos dan. Aquí nos dice que uno de los lados mide 25,5 centímetros. Voy a ponerle que el lado A mide 25,5 centímetros. Y otro mide 37,5. Entonces voy a poner que el lado C mide 37,5. ¿Sí? Podríamos poner también el lado B, no importa, 37,5. Lo clave es que sus respectivos ángulos opuestos miden 37 y 62. Respectivos quiere decir que a 25 le corresponde el 37, es decir que opuesto a 25 está el de 37 grados, es decir que el lado A de 25,5 le corresponde el ángulo A de 37 grados. Y luego a 37,5 centímetros le corresponde un ángulo de 62 grados. Entonces este ángulo sería de 62 grados. Y así pues ya tendríamos los valores de los ángulos y de los lados que nos dicta el problema, que nos da el problema. Puede que el dibujo no corresponda, pilas, ¿sí? Porque aquí pues yo dibujé un triángulo muy general, sin tener en cuenta cuál es el ángulo mayor, cuál es el ángulo menor, cuál es la medida de los lados. Entonces puede que no corresponda, digámoslo así, en medida. Pero pues ya sé que puedo aplicar mis formulitas del teorema del coseno o puedo analizar el ejercicio partiendo de este triángulo. Bueno, ¿qué pasa con este ejercicio? Profesor, aquí no encaja en ninguno de los dos casos. No tengo ni los tres lados, ni tengo dos lados y un ángulo entre ellos. Pero, ojo, aquí hay algo que podemos aplicar muy interesante, y es que recordemos que la suma de los ángulos de un triángulo debe dar como resultado 180, es decir, que la suma del ángulo A más la suma del ángulo B más la medida del ángulo C debe ser igual a 180 grados. Y aquí ya tenemos el ángulo A que mide 37 grados y tenemos el ángulo C que mide 62 grados. ¿Sí? Entonces este ángulo C mide 62, volver a escribir ángulo C. El ángulo C mide 62 grados. Y con esto ya podemos hallar la medida del ángulo B. ¿Por qué? Porque 37 más 62 más el ángulo B debe dar igual a 180 grados. Entonces, la forma aquí fácil es sumo el 37 más el 62, da 99 grados, más el ángulo B es igual a 180. Y luego a 180, para saber la medida del ángulo B, a 180 le resto la suma de los ángulos. Le resto 99, entonces el ángulo B es igual a 180 le resto 99, eso le daría igual a 81 grados. 81 grados.
Sí, o es lo mismo que decir, bueno, ¿cuánto le hace falta si tengo 37 y tengo 62? ¿Cuánto hace falta para 180? Hacen falta 81 grados y esa sería la medida del ángulo B, 81 grados. Y listo, entonces ya con esto ya completaríamos para aplicar el caso 1. Caso 1 dice que tenemos dos lados y el ángulo que está entre ellos y podemos hallar el otro lado con este caso, ¿sí? Entonces aplicamos el mismo caso 1, buscamos, nombramos el triángulo ya, buscamos nuestras ecuaciones del teorema del coseno, vamos a hallar el lado B, entonces utilizamos pues la ecuación del lado B, mira qué bonito. Vamos a volver a copiar, entonces B es igual a raíz de A al cuadrado más C cuadrado menos 2AC por coseno de B. Como ya tenemos nombrado el triángulo, nosotros nos preocupamos por nada sino por reemplazar de una vez. B es igual a al cuadrado es 25,5 al cuadrado más C cuadrado es 37,5 al cuadrado menos 2 por A que es 25,5 por C que es 37,5 por coseno del ángulo B que es el que hallamos que es 81 grados. Todo esto dentro de la raíz. Resolvemos lo que está dentro de la raíz, resolviendo primero los cuadrados, mi consejo, ¿sí? Primero cuadrados, este y toda esta multiplicación. Entonces rapidito, porque ya vamos mucho video, 25,5 por 25,5 igual a 650,25 más 37,5 por 37,5 igual a 1406,25 menos 2 por 25,5 por 37,5 por coseno de 81. Eso es igual a 299,18. Listo, y luego sumamos y restamos. Entonces 650,25 más 1406,25 menos 299,18 igual a 1700, no se olvide la raíz, todavía no hemos sacado raíz, 1757,32. Y luego le sacamos la raíz cuadrada de esto, raíz cuadrada de 1757,32 igual a 41,92 centímetros. Y ese sería el valor de B, 41,92 centímetros. Sería el valor de B, 41,92 centímetros. Y listo, entonces hemos resuelto aquí aplicando el caso 1 y con un paso extra que era ya el ángulo restante en este ejercicio de teorema del coseno. Muy bien, este es el último ejercicio que vamos a realizar y para este caso nos piden resolver el triángulo oblicuángulo. Cuando nos piden resolver el triángulo oblicuángulo, lo que tenemos que hacer es hallar todos los lados y todos los ángulos de ese triángulo. Para este caso tenemos este triángulo donde nos da que el lado A mide 11, el lado B mide 10 y el ángulo C mide 70 grados. Nos toca hallar el lado C, el ángulo A y el ángulo B. Y vamos a usar pues lo que hemos visto hasta el momento. Como vemos en este caso, se aplica el caso 1. ¿Sí? Para este ejercicio se aplica el caso 1 porque conocemos dos lados y el ángulo que está entre ellos. El lado A, el lado B y el ángulo C. Entonces aplicamos el caso 1 y en el caso 1 lo primero que tenemos que hacer es hallar el lado. Entonces vamos a hallar el lado C. Hallar el lado C. ¿Cómo lo hacemos? Pues aplicando las formulitas. Véala, aquí está la formulita. Vamos a aplicar entonces la formulita. C es igual a raíz de A al cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno de C. Todo eso dentro de la raíz. Y voy a resolver esto de forma rápida. Usted en los pasos anteriores ya le mostré cómo se debía hacer. Entonces voy a reemplazar eso sí. Pero lo demás lo voy a resolver de una así rapidito.
porque si no me tardo mucho acá. Entonces tenemos a al cuadrado, o sea 11 cuadrado, más b cuadrado, o sea 10 al cuadrado, menos 2 por 11 por 10 por coseno del ángulo que es 70 grados, y todo eso dentro de la raíz. Y esto nos da igual a, entonces voy a poner todo esto aquí dentro de la calculadora, 11 cuadrado, porque mi calculadora me permite ponerlo todo. 11 cuadrado más 10 cuadrado menos, abro paréntesis, 2 por 11 por 10 por coseno de 70. Y eso me da igual a 12,07 centímetros. Bueno, en este caso no le puse unidades, 12,07. Y ese sería el valor de C, 12,07. Allá en los ejercicios anteriores expliqué todo paso por paso, así que si necesita el paso a paso, devuélvase y vea el videito en la parte anterior donde le explico paso a paso. Listo, ¿y ahora qué pasa? Necesitamos hallar los ángulos. ¿Cómo hacemos? Pues en el caso le expliqué cómo hallar un ángulo teniendo los tres lados, porque ya tenemos los tres lados. Vea, tenemos B, tenemos A y tenemos C. Entonces ya con esos tres lados podemos hallar un ángulo. ¿Cuál vamos a hallar? Vamos a hallar el ángulo A. Listo, primero. Ángulo A. ¿Cómo se halla el ángulo A? Hallar ángulo A mayúscula. ¿Sí? Entonces, hallar ángulo A mayúscula. ¿Cómo se halla? Pues teorema del coseno. Mira qué bonito. Ángulo A. Aquí tenemos la formulita del ángulo A. Entonces, la transcribimos. A es igual a coseno a la menos 1 de b cuadrado más c cuadrado menos a al cuadrado sobre 2bc. Todo eso entró en paréntesis. A es igual a, ángulo A es igual a, reemplazo coseno a la menos 1 de b cuadrado, el b vale 10 al cuadrado, más el c vale 12,07 al cuadrado, menos el a vale 11 al cuadrado, sobre 2 por b que vale 10 por c que vale 12,07. Y todo eso va dentro del paréntesis y lo voy a hacer de una. Arriba le explico bien el paso a paso. Entonces coseno a la menos 1 de arriba queda 10 al cuadrado más 12,07 al cuadrado menos 11 al cuadrado. Todo eso sobre 2 por 10 por 12,07. Y esto entonces aquí, cierro paréntesis, igual a 58,9 grados. Y ese sería el valor del ángulo A, 58,9 grados. Oiga, si usted le dio diferente, aquí lo estoy haciendo de afán, ojalá no me haya equivocado. Dios quiera que no me haya equivocado. Si le dio diferente, me dice. Y ya tenemos dos ángulos, tenemos los tres lados. Nos hace falta hallar un ángulo. Pero ojo aquí, ¿cuál sería el valor del ángulo B? Pues ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe dar 180. Si yo sumo el ángulo A, que mide 58,9, más el ángulo C, que mide 70, me da 128,9, la suma de esos dos ángulos. Entonces, eso más el ángulo B debería dar igual a 180. Entonces, el ángulo B es igual a 180 menos 128,9 grados. Entonces el ángulo B es igual a 180 menos 128,9. Eso da igual a 51,1 grados. Y ese sería el valor del ángulo B, 51,1 grados. También podemos hallarla con teorema del coseno, también, pero pues así es una forma un poco más sencilla y más práctica de hacerlo, sabiendo el principio de la suma de los ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo. Listo, hemos hallado el lado C, el ángulo A y el ángulo B de este triángulo. Hemos resuelto este triángulo oblicuo ángulo. Muy bien, mi querido estudiante, y esta es la clase completa de teorema del coseno.
Espero haber sido claro el día de hoy. Si tienes dudas, si tienes preguntas, escríbelo por allí en los comentarios. Si te quedó claro el tema, escribe un video, profe, una explicación. Si no te gustó, pues dale dislike. Si te gustó, dale like. Suscríbete si no lo has hecho y si disfrutaste esta clase hasta el final. Te pido que escribas por allí en los comentarios una carita con gafas, una carita así con gafitas. Puede ser las gafitas estudiosas o puede ser las gafitas negras. Sí, escríbelo por allí en los comentarios para que yo sepa que llegaste hasta aquí, hasta el final de este video. Estuviste juicioso, conectado, atento por allí a este video. Muchas gracias por ver y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.